Capítulo 2. ¿Qué es la introspección? El ruido se ha vuelto una interferencia profunda de la realidad. Aún apagando todo, aparece el ruido interno y ese no tiene solución por atajo. Para eliminarlo se requiere formar el hábito del silencio profundo. Todo hábito se forma con insistencia y disciplina, la cual suele asociarse con esfuerzos agotadores y por eso puede generar rechazo automático. Pero la disciplina no consiste en imponerse cargas extremas ni en esforzarse hasta el colapso. Si alguien intentara transformar su vida en cuestión de días, posiblemente se haría más daño de lo que podría avanzar. Acelerar un proceso suele ocasionar un choque indeseable. Por ejemplo, bajar de peso, ponerse en forma, ganar dinero, conducir, etc. Formar un hábito requiere un proceso gradual y progresivo y no exige motivación. La motivación es engañosa y depende del ánimo, de la energía y del clima mental. Esperar a sentir ganas para comenzar algo hace que muchas veces no se comience nada. La formación de hábitos no debe depender del impulso de la motivación, sino más bien de la repetición. Primero actuar, con o sin ganas. Puede ser que lleguen tarde las ganas, pero si no aparecen, de todos modos, el acto es posible. De hecho, la motivación suele ser consecuencia del avance y no su causa. Así como suelen entenderse mal las palabras disciplina y motivación, también sucede que la palabra introspección se confunde como sinónimo de reflexión y meditación. No son sinónimos. Pensar ocurre incluso cuando no lo decidimos. Se ha estimado que en promedio una persona puede tener 6.200 pensamientos al día. La psicología cognitiva y cognitivo-conductual estudian el pensamiento automático, lo que indica que pensar es un proceso que puede ser autodirigido, aunque usualmente no lo es. Reflexionar implica un mayor grado de conciencia, pues consiste en pensar con más profundidad sobre una situación, idea o problema. Meditar, en cambio, suele tratarse de un entrenamiento mental orientado a la quietud consciente, a observar y cultivar calma. Introspeccionar implica un análisis del mundo interno, es decir, de lo que habita en nuestro interior e influye en nuestra manera de existir y de conducirnos. Pensamientos, deseos inconfesables, fantasías, vivencias subjetivas, lenguaje emocional internalizado, convicciones, miedos profundos no evidentes, etc. En la introspección no se busca como objetivo central la serenidad ni el consuelo, sino el autoconocimiento. La introspección no se reduce a una exploración casi turística del mundo interno, sino que constituye una forma de atención a uno mismo para reconocer cuándo se habita un vacío, autoengaño o estructuras erosionadas de la identidad propia. El yo inacabado. No se puede suponer que dentro de cada persona exista una esencia intacta esperando ser descubierta. El yo es inacabado. Es una mezcla movediza de memoria, hábitos, heridas, deseos, cuerpo, creencias y relatos sobre nosotros mismos. Hay partes del yo heredadas, otras imitadas, otras padecidas y otras construidas con el tiempo. Conocerse va más allá de descubrirse, implica construirse. Hay personas que conciben casi religiosamente su identidad, aferrándose a ella con frases como yo soy así, como si su autoimagen fuera definitiva y sagrada. En el otro extremo aparece el error de imaginar que uno puede inventarse desde cero, como si la historia personal, los límites, el contexto y las contradicciones pudieran borrarse a voluntad.
Un análisis riguroso del yo incluye distinguir qué nos condiciona y qué sí podemos mover. La introspección no promete una verdad perfecta, pues se enfrenta a una memoria que recrea y una mente que justifica. A veces, cuando creemos describirnos, lo que hacemos en realidad es protegernos. Aún así, puede dar una aproximación honesta, suficiente para detectar patrones, desmontar excusas y apartarnos del autoengaño. De manera que si el yo no es una esencia fija ni una verdad terminada, entonces el autoconocimiento no puede consistir en una simple descripción aparentemente inequívoca sobre uno mismo. ¿Qué significa conocerse? Saber tu color favorito, tu lugar de origen, quiénes son tu familia, de qué trabajas o estudias, si te gusta más el calor o el frío, qué música te gusta, etcétera. Todo eso sí implica conocerse, pero suele ser información accesible que podrías saber fácilmente por alguien más. Pregúntale a alguien todos estos datos y con sus respuestas posiblemente te dé la sensación de que lo conoces. Pero una cosa es poder describir a alguien y otra bastante distinta conocerlo de verdad. Cuando alguien le dice a su amigo, algo tienes, te conozco, no es que haya obtenido una información evidente en la cara o en el comportamiento, a veces consiste en conocimiento o información aprendida sobre la otra persona, sus características que no son tan obvias ni comunicables. Hay ciertos patrones, reacciones y emociones que quien nos observa va identificando con el tiempo. Quien nos observa a través de la convivencia logra un conocimiento mayor en comparación con quien nos entrevista. De hecho, quien nos entrevista puede obtener información que no sea del todo cierta, pues uno suele responder conforme a su estado de ánimo y a su realidad presente. Del mismo modo, así como alguien no te puede conocer a profundidad solo con la información que le brindas, tampoco se puede tener autoconocimiento profundo ofreciéndonos información superficial, prefabricada o tomada prestada de lo que otros han dicho sobre nosotros. La posibilidad de conocerse. Hay personas que expresan, me conoces más de lo que me conozco yo mismo. Porque quien conoce es quien ha estado observando mediante la convivencia. Quien nos observa por fuera, aún así, tiene cierta posibilidad de conocernos con cierta profundidad. ¿Cuánto más profundo sería el autoconocimiento si uno no solo se observara por fuera, sino también por dentro? Conocerse implica entender que la identidad propia no es una descripción que se pueda redactar en una cuartilla. Es entender que, así como otros requieren convivir con nosotros para observarnos y así poder conocernos, nosotros mismos necesitamos convivir con nuestro propio ser y observarlo. Pero incluso eso no basta. También uno puede engañarse, justificarse o disfrazarse por dentro. Por eso, cuando uno convive consigo mismo, debe observarse con la mayor honestidad posible. La otra cuestión interesante es que mientras a otra persona la puedes conocer y aceptar tal cual es, a ti mismo te puedes conocer y además te puedes mejorar a partir del autoconocimiento, ya que este no consiste únicamente en saber cómo eres, sino también en saber decidir qué de ti resulta valioso, qué hay que corregir y qué vale la pena construir. Quien verdaderamente se conoce suele ser alguien auténtico. Ser auténtico no es ser único y especial. Ser auténtico exige saber quién eres y cómo llegaste a serlo. Con frecuencia se confunde la autenticidad con excentricidad, rareza o simple capricho. Se cree que basta con apartarse de lo común, llamar la atención o hacer siempre lo que uno quiere.
Pero la autenticidad no tiene su centro en la apariencia de diferencia, sino en la relación consciente con uno mismo. Su núcleo no es el estilo en la superficie, sino el autoconocimiento profundo. La pregunta importante entonces no es si alguien se viste como quiere, habla como quiere o vive como quiere. La pregunta importante es, ¿cómo sabe que eso que quiere es realmente un deseo propio? ¿Hay suficiente reflexión en sus elecciones? Lo que llama identidad viene del autoconocimiento o es influencia, reacción o inercia. Ahí aparece la falsa autenticidad. No siempre es fácil detectarla porque muchas veces parece verdadera. Puede adoptar formas de seguridad, rebeldía o singularidad y parecer admirable, pero su fragilidad está en el fondo. Se sostiene en actos que no han sido comprendidos del todo por quien los lleva a cabo. Por eso, desmontarla no depende tanto de la mirada de otros como de la honestidad propia. Decir soy auténtico porque siempre hago lo que quiero, porque me rapeé, me pinté el pelo, me hice un tatuaje en la cara o decidí vivir de determinada manera, no garantiza decir la verdad. Todo eso puede ser uso de la libertad personal, pero la libertad por sí sola no garantiza autenticidad. También se elige desde la confusión y se actúa desde necesidades no pensadas como pertenecer, provocar, diferenciarse, compensar y escapar. Cuando no se comprende el verdadero trasfondo de las propias acciones, la autenticidad permanece como pretensión. La auténtica autenticidad consiste en conocerse lo suficiente y exige reconocer influencias, inspeccionar motivos, poner en duda las propias coartadas y asumir que no todo lo espontáneo es auténtico. Rumiación, pasividad y tibieza. Ahora bien, la búsqueda y construcción de una identidad auténtica debe efectuarse teniendo en cuenta algunos errores que asaltan a la introspección. Rumiar es dar vueltas a un pensamiento sin llegar a nada, o peor, llegar a la culpa o a un autoconcepto distorsionado. La introspección bien hecha no es un laberinto, es el hallazgo de hilos conductores para ordenar la complejidad de lo que somos. Desde la reflexión que actúa en paralelo, también se puede incurrir en errores. Para evitarlo diferenciamos tres formas. Reflexión tibia. La persona entiende y cambia de actitud, pero no corrige el error inicial. Reflexión pasiva. La persona simplemente acaricia su propia conciencia diciendo algo como, qué mal que esto sea así, pero no hace nada al respecto. ¿Acaso sentirse más humana? Reflexión proactiva. La persona, al comprender una situación, hace algo para remediar o mejorar, aunque sea una acción pequeña, pero real. El ejercicio de introspeccionar debería parecerse más a esta última forma de reflexionar, pasar del pensamiento a la acción. Incluso en beneficio inmediato de uno mismo, distinguir la señal del ruido y cortar cuando un pensamiento empieza a volverse bucle. Formar este hábito del silencio profundo requiere actos mínimos pero constantes, como examinar un par de veces a la semana y en pocos minutos los pensamientos con más presencia e intentar clasificarlos. Algunos no tienen ningún sentido y se vuelven ruido nocivo, pero otros probablemente te están señalando algo importante. Un pensamiento señal es mucho más concreto que un pensamiento ruido.
El pensamiento de este segundo tipo es innecesario y erráticamente sobreexplicativo, mientras que el que te sirve como señal suele acercarse más a una realidad, un dato, un hecho específico. Al darle atención a un pensamiento o señal, abrimos la posibilidad de tomar una acción mínima que gradualmente se convertirá en una solución más completa. Al darle atención a un pensamiento o señal, abrimos la posibilidad de tomar una acción mínima que gradualmente se convertirá en una solución más completa. En un orden paralelo, es necesario advertir que la introspección se puede ver seriamente afectada por las emociones, sobre todo cuando están muy incendiadas. Intentar hacer introspección con la tristeza o el enojo en alto volumen echa a perder el proceso, lo corrompe. Las emociones, cuando se manifiestan de manera encendida, las podemos asimilar como un tipo de información activa pero inestable que desestabiliza la razón. Por otra parte, para llegar a la razón, no se debe prescindir de las emociones como fuente de información, particularmente cuando éstas logran entenderse desde el autoconocimiento. Usar la razón es hacer caso a las emociones, comprendiendo lo que informan, pues forman parte de lo verdaderamente humano. No todo es individual. Es importante siempre tener en cuenta que no todo lo que duele se explica solo por fallas interiores y que éstas no son exclusivamente individuales. Creer que todo problema está en uno mismo es un error tan común como simplificador. El malestar humano casi nunca tiene una sola causa. Suele formarse la intersección de estos tres planos: estructural, relacional, personal. Estructural: ritmo de vida, incertidumbre, presión económica, condiciones sociales que organizan la existencia. Relacional: vínculos, conflictos, cargas invisibles, soledad o falta de apoyo. Personal: hábitos diarios, sueño, uso de pantallas, alimentación, cansancio, autocuidado. Un entorno laboral precario puede tensionar los vínculos. Esa tensión, a su vez, puede alterar los hábitos y el resultado termina apareciendo como un problema individual. Por eso, es correcto desconfiar de diagnósticos logrados con rapidez y solo en torno al individuo, dejando al contexto intacto e invisible. Aun considerados estos tres planos, uno debe responsabilizarse de lo que le toca, ya teniendo claro lo que no es culpa propia. Por otro lado, hay que tener en cuenta el equilibrio. La introspección requiere voluntad y conciencia. La voluntad para hacer cambios en la medida de nuestras verdaderas posibilidades y la conciencia para poder comprender cuáles son esas posibilidades y cuáles son, en cambio, las intenciones menos confesables. La ética... ¡Ah! La ética de la introspección. La introspección es algo que puede hacer incluso una persona con rasgos psicopáticos. Hay quienes creen que para que la introspección sea auténtica debe producir cambios reales en la persona, aunque sean mínimos, pero no necesariamente es así. La propia palabra lo indica. Se trata de una inspección del interior. Y uno puede inspeccionarse sin que eso derive por sí mismo en una mejora moral, afectiva o conductual. Alguien malvado puede observarse a sí mismo y no hacer nada por cambiar. Incluso podría cambiar solo para perfeccionar sus estrategias de daño. Por lo tanto, la introspección no genera buena voluntad en automático. Por otro lado, a veces ni siquiera alcanza a estimular la voluntad. Hay estados internos tan atropellados que la voluntad parece en estado de coma. Hay condiciones en las que la introspección ya no puede operar con eficacia, en las que se requiere primero algún grado de apoyo. A veces es dañina.
El problema no es solo que a veces la introspección resulta insuficiente, sino que incluso puede ser dañina. Depende de la información instalada en nuestra mente. Si es perjudicial, introspeccionar puede reforzar en lugar de corregirla. ¡Ah! Si es perjudicial, introspeccionar puede reforzarla en lugar de corregirla. Si el lenguaje con el que una persona se piensa está cargado de castigo, obsesión o egocentrismo, su introspección comienza mal. Puede aumentar ideas destructivas, reforzar narrativas falsas o profundizar afectaciones psicológicas que ya estaban en curso. La introspección ayuda cuando contiene honestidad, paciencia, un lenguaje limpio para observarse y un método. Sería ideal ejercer la introspección tomando en cuenta la responsabilidad interpersonal. Alguien que practica un análisis riguroso de sí mismo suele manejarse con ética y responsabilidad afectiva, incluso cuando hay limitaciones reales a nivel social y emocional. La neurodivergencia ante la introspección. La neurodivergencia existe, y también existe la posibilidad de convertirla en explicación total de la conducta. De hacerlo así, funciona como escudo contra el autoanálisis y la autocrítica. No todo acto, reacción o descuido puede atribuirse sin más a un diagnóstico. Si bien existen algunas limitaciones, también existen hábitos, evasiones e inercias y modos de tratar a los demás que deben inspeccionarse. ¡Ah! Y modos de tratar a los demás que deben inspeccionarse. La neurodivergencia no anula la introspección. De hecho, en muchos casos la vuelve más necesaria porque ayuda a diferenciar entre lo que efectivamente condiciona y lo que pertenece a la responsabilidad personal. Además, las categorías clínicas no siempre tienen bordes nítidos. Hay zonas ambiguas que obligan a usar esas etiquetas con prudencia. Sirven para comprender aspectos de una persona, no para explicarla por completo como si perteneciera a un paquete prediseñado. Ningún diagnóstico explica por completo la identidad personal y la forma de ser. Por eso, incluso dentro de la diversidad neurológica y psicológica, sigue existiendo una tarea personal e intransferible: conocerse, observar los propios patrones y reconocer qué efectos produce uno en los demás. Cambian las condiciones y las dificultades, pero no desaparece la obligación de trabajar sobre sí. Es injusto volver coartada permanente una condición para justificar lo evitable. Cuando el diagnóstico deja de servir para comprender y sirve para excusarlo todo, ya no funciona como herramienta clínica, sino como blindaje moral. La introspección no exige negar límites reales, sino pensar con más rigor qué parte corresponde a la condición, qué parte al hábito y qué parte a la simple renuncia a analizarse. A fin de cuentas, cada cabeza es un mundo y precisamente por eso cada mundo exige su propio análisis.